cuestiones de género, quiénes tienen derecho a hablar y quiénes no tienen derecho a hablar, quién se constituye como un sujeto con agencia. Y hay algunos casos en los cuales algunas escrituras se convierten en escrituras radicales sin tener una agenda política explícita. En este momento estoy pensando, por ejemplo, en El vampiro de la colonia Roma, que es la primera novela abiertamente gay en México, que es una escritura radical y es una escritura política sin que haga ningún comentario abierto sobre lo que se entiende como la vida política normal de la época en México, ¿no? No sé, sí. Gracias. ¿Puedo utilizar mi posición en la mesa para hacer otra pregunta yo mismo? Luego vamos a las preguntas. En realidad son dos detalles. Uno es una pista y el otro es una pregunta. La pista es que, para alguien como yo, La Cristiada es un poema épico del siglo XVI, en el que se cuenta, en el que se conecta la pasión de Cristo con el proceso de conquista. Y me pregunto si hay alguna relación entre esa cristiada primitiva, entre el momento en el cual la pasión de Cristo se convierte en un revelador del propio proceso de conquista, de la conversión de los indígenas, de la recuperación de la tierra, etcétera, etcétera, o de América en tanto que tierra prometida incluso, y estas otras narraciones cristianas o estas otras historias de la cristiana. Esa es una pregunta. Es un poema de Diego Ojeda, es un muy buen poema, dicho sea de paso, pues es extraño teniendo en cuenta el tema. La pregunta no tiene nada que ver con esto, pero la pregunta tiene que ver con otra cosa que me ha sorprendido, que ha sido cómo ha sido dejando en manos de Jacques Rancière algunos conceptos, ¿no? Y al dejarlos en manos de Jacques Rancière, lo que has hecho ha sido un poco como otro personaje de la Pasión, Poncio Pilatos, que era muy higiénico, te lavaste las manos y dijiste, esto es la ficción, esto es la política. Pero yo no quiero que hagas esto, yo lo que quiero es que, teniendo en cuenta que esta novela y que una gran parte de lo que has estado exponiendo tiene que ver justamente con el estatuto de la ficción a la hora de contar una historia crucial, la historia de evangelización a fin de cuentas, ¿no? ¿Por qué dejarlo en manos de Rancière? ¿Por qué no llevarlo tú a tus propias manos y hacer ahí una tesis que es la ficción? No según Rancière, sino según Herrera. Bueno, primero sobre lo de La Cristiada, no estoy seguro. Los cristeros se ganan su nombre a partir de su grito de batalla. A la hora de comenzar las batallas gritaban Viva Cristo Rey, y los soldados federales, para burlarse de ellos, empezaron a decir vienen los cristorreyeros, que después se convirtió en los cristeros, y a partir de ahí viene el término de La Cristiada. Habría que ver si tiene alguna conexión o no. Sobre lo segundo, yo he estado lidiando un poco con esto, sobre cómo hablar de la parte política de la literatura en mis propios términos. A mí me sirven mucho los términos que propone Rancière, y aquí, bueno, un poco acudo a mi propia experiencia escribiendo ficción. Es decir, yo tengo claros ciertos ejes ideológicos a la hora de estar escribiendo, pero tengo claro también que estos no pueden ser traducidos, que no quiero ver la escritura simplemente como alegorías de una serie de principios ideológicos o de un credo específico. Yo coincido con Rancière en que más que la escritura literaria, más que dar instrucciones, más que dar una serie de reglas sobre cómo leer la realidad o sobre cuáles son las prioridades en un cierto momento de lucha política, tiene que desequilibrar esto. Lo que yo he pensado, digamos, para acercarme a una especie de teoría sobre esto, es que tenemos que tener mucho más paciencia sobre cuáles son los efectos de la literatura dentro de los debates en la esfera pública. Es decir, uno puede ver cuáles son los efectos
del periodismo, uno puede ver más claramente los efectos de ciertos textos políticos. Parte de lo que he estado haciendo ahora en la Universidad de Tulane es analizar los textos producidos desde el gobierno en torno a la guerra contra las drogas y cómo estos textos tienen efectos políticos inmediatos. La literatura necesita más paciencia y necesita mucho más, digamos, como un tiempo de madurez para ver cómo este diálogo puede ir afectando otros aspectos de la esfera política, cómo puede constituirse como un objeto político más allá del momento en el que fue producido. Lo que yo creo es que, por ejemplo, con este libro, aun cuando sigue siendo un libro desconocido para muchísima gente, es decir, yo he hablado de este libro con otros profesores, con otros escritores, y son muy pocos los que lo han leído. Lo que yo creo es que su misma existencia ahí le permite ya estar ejerciendo cierta presión, y a esto me refería al final, y esto no está en Rancière, esto es una cosa en la que estoy aventurándome, como un deíctico, como algo que más que proveernos de argumentos, nos está señalando en una cierta dirección en la cual no estamos mirando. Y para mí, en buena medida, eso es lo que hace el arte. El arte no está para hacernos felices o infelices o para hacernos entender claramente el mundo, sino para enseñarnos otras direcciones a partir de las cuales alimentar nuestra incomprensión e ir articulando nuestra propia visión del mundo. No sé si... Sí. Preguntas, comentarios, ideas. Carlos. Bueno, yo no he leído la novela simplemente al pasar tú usaste la palabra inestable, pero la palabra como fue resonando a lo largo de toda tu intervención, y me gustaría quizá que comentaras un poco más, porque pensé, primero se hablaba como de una inestabilidad entre novela y documento. Esto sería como una primera